Hola, ¿qué tal? El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la resolución de ecuaciones cuadráticas utilizando el método de la fórmula general. Antes de entrar de lleno a la aplicación de este método, vamos a comenzar recordando un tema que vimos por allá al inicio del curso, al inicio del ciclo escolar, que fue la clasificación de las ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas para su estudio se clasifican de la siguiente manera. Se clasifican en dos grandes grupos. El primero de ellos son las ecuaciones cuadráticas completas. Las ecuaciones cuadráticas completas son ecuaciones de la forma ax cuadrada más bx más c igual a cero. Es decir, en estas ecuaciones podemos localizar un término cuadrático o de segundo grado en el que la variable x o cualquier otra que sea está elevada al cuadrado. Tenemos un término lineal en el que esta misma variable se encuentra elevado a la potencia 1. Aquí cuando no se indica el exponente significa que es 1. Entonces, este término se llama un término lineal o término de primer grado. Dijimos que este era un término cuadrático de segundo grado. Y el término que no contiene a la variable se le llama término independiente. Entonces tenemos término cuadrático, término lineal y término independiente. Las ecuaciones cuadráticas completas se caracterizan porque tienen término cuadrático, término lineal y término independiente. Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí la ecuación 2x cuadrada más 8x menos 4.5 igual a 0. En esta ecuación el término cuadrático es 2x cuadrada. Entonces esta es la variable que está elevada al cuadrado y este 2 es el que corresponde a a. Entonces en esta ecuación a vale 2. Más 8x es el término lineal o de primer grado. Aquí la variable está elevada a la potencia 1. Es un término lineal o de primer grado. Entonces, eso quiere decir que b vale 8. Es el coeficiente que tiene eh, la variable x en el término de primer grado. Y tenemos un término independiente, un término que no contiene x, aquí solamente es un numeral. Entonces ese va a ser el valor de c, se llama término independiente, y entonces vamos a decir que en esta ecuación el valor de c es 4.5. Entonces a vale 2, b vale 8 y c vale, perdón, aquí lo tengo mal, es menos 4.5. Nunca debemos de dejar de considerar el signo que tenga. Esto es importantísimo, que el signo lo consideremos. Vamos entonces a ver otro ejemplo. En este caso nos dice que x cuadrada más 2x es igual a 35. Aquí podríamos decir de manera simple, pues entonces el valor del coeficiente del término cuadrático es 1, el de b es 2 y el de c es 35. Ese es un error frecuente. Para poder nosotros determinar los valores de a, b y c, la ecuación tiene que haber sido previamente igualada con 0, porque de otra manera los signos nos pueden quedar equivocados. En este caso, este 35 que teníamos en el segundo miembro y que estaba sumando, lo pasamos al primer miembro. Si estaba sumando aquí, entonces pasa restando. Y nos queda que x cuadrada más 2x menos 35 igual a 0. Entonces el 35 lo pasamos al primer miembro, estaba sumando y pasó restando. Ya que tenemos esto igualado con 0 y que tenemos un término cuadrático, uno lineal y uno independiente, entonces ya podemos determinar nosotros los valores de a, b y c. Entonces en este caso vamos a decir que a es igual a 1 cuando el coeficiente de uno de los términos no se indica, ya sea el cuadrático o el lineal, cuando no tiene coeficiente, significa que es 1. Un error muy frecuente es pensar que cuando el coeficiente no se indica es 0. No, de ninguna manera. Cuando un coeficiente no se indica significa que es 1. En este caso, el coeficiente del término lineal es 2, entonces quiere decir que b es igual a 2.
Y C, en este caso, es el término independiente, va a ser igual a menos 35. Importantísimo, no pasar por alto el signo que tenga cualquiera de las variables. Pero en este caso, sobre todo el menos 35, ser muy enfáticos en poner el signo, porque al momento de hacer la sustitución en la fórmula general, si no tomamos en cuenta esto, nos echa a perder la operación. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Ok, la segunda clasificación que tendremos de las ecuaciones cuadráticas es ecuaciones cuadráticas incompletas. Entonces ya vimos las completas son de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0, y las incompletas van a tener los siguientes subtipos. Vamos a tener las ecuaciones cuadráticas incompletas puras. Las ecuaciones cuadráticas incompletas puras tienen la característica de que tienen término cuadrático y tienen término independiente, pero carecen de término lineal, no tienen un término en el que la variable esté elevada a la potencia 1. Este término no lo tienen. Entonces solamente tienen el término cuadrático y el término independiente. El término lineal no está. Entonces este tipo de ecuaciones incompletas puras carecen de término lineal o término de primer grado. Aquí tenemos un ejemplo. 5x cuadrada menos 20 igual a 0. Entonces, aquí vamos a decir nosotros que a es igual al coeficiente del término cuadrático, que es 5. A vale 5. Vamos a decir, como no tenemos nosotros término lineal, en este caso, vamos a decir entonces que b es igual a 0. O sea, como no tenemos término cuadrático, perdón, término lineal, entonces esta b va a valer 0. Y c va a ser el término independiente, que en este caso es menos 20. Entonces recordemos, cuando tenemos una ecuación cuadrática incompleta pura, el valor de b siempre va a ser 0. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos 3x al cuadrado menos 98 igual a 18. Entonces aquí tenemos término cuadrático, este es término independiente y este es término independiente, porque no tienen la x de ninguna de sus maneras. Entonces, podríamos decir, es que tiene dos términos independientes, sí, pero aquí se trata de reducirlo a uno solo. Todo lo que vamos a hacer es igualar con 0. Este 18 que tenemos en el segundo miembro de la igualdad, lo vamos a pasar al primero. Si está sumando, entonces lo vamos a pasar restando, y nos va a quedar 3x al cuadrado menos 98 menos 18 igual a 0. Ya hicimos una igualación con 0. Lo siguiente que vamos a hacer es una reducción de términos semejantes. Menos 98 y menos 18 nos da menos 116. Entonces nos queda 3x al cuadrado menos 116 igual a 0. De esta manera, ya que tenemos hecho esto, entonces ya podemos tener los valores de a, b y c. En este caso diríamos que a es igual a 3, el coeficiente del término cuadrático. Como es una incompleta pura y en las incompletas puras el valor de b siempre va a ser 0, pues lo ponemos b es igual a 0 acá y acá también, porque son incompletas puras. En las incompletas puras b siempre vale 0. Y entonces tenemos que c es igual a menos 116. Entonces ya tenemos el valor de a, el valor de b y el valor de c, sin olvidar que como es una incompleta pura, el valor de b siempre va a ser 0. Por último, vamos a ver cómo se clasifican las ecuaciones incompletas en su otra categoría, y vamos a decir entonces que tendremos ecuaciones que se van a llamar incompletas mixtas. Las ecuaciones incompletas mixtas son de la forma ax cuadrada más bx igual a 0. Es decir, tienen un término cuadrático, tienen un término lineal, pero carecen de término independiente. No hay término independiente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. En esta ecuación incompleta mixta, este es el término cuadrático, este es el término lineal, pero no tienen término independiente. Entonces, vamos a decir aquí que el valor de a es 6, que el valor de b es menos 42. Recuerde, importantísimo, no omitir el signo con el que estamos trabajando. Y el valor de c, como no tiene término independiente, va a ser 0.
En las ecuaciones incompletas mixtas, el valor de C siempre va a ser 0 porque no tienen término independiente. Tenemos aquí otro caso que nos dice 7x cuadrada más 18x es igual a menos 17x. Aquí tenemos término cuadrático, es un término lineal porque la x está a la potencia 1. Este también es término lineal porque la x está a la potencia 1. Pero vamos a reducir estos dos para que nos quede solamente un término lineal. Entonces lo primero que vamos a hacer es igualar con 0. Nos queda 7x al cuadrado más 18x, pero este 17x que estaba restando en el segundo miembro, al primer miembro lo pasamos sumando y ya igualamos con 0. Ya que tenemos esto, estos dos términos semejantes los vamos a unir en uno solo, los vamos a reducir. Entonces 18 más 17 nos da 35. Entonces, esto quiere decir que la ecuación nos queda 7x al cuadrado más 35x igual a 0. Y de esta manera diremos que el valor de A es igual a 7, el valor de B es 35 y el valor de C es 0. Recordemos que C en las ecuaciones incompletas mixtas siempre va a ser 0. Entonces, esto va a ser sumamente importante que lo tengamos claro al momento de utilizar la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas.